Bien hallados y queridos suscriptores, no sé cómo será. Lo primero de todo que se quería decirles a ustedes, mis queridos y bien hallados suscriptores, es que ciertamente hoy no pensaba subir ningún vídeo al canal, ciertamente y pensaba darme un descanso mientras esperaba a ver cuál de las dos críticas iba a realizar, si la de Demasiados coches fúnebres de Edmund Crispin o La hechizada de Barbey de Aurevilly. Pero ha habido un acontecimiento en concreto que ha hecho que ciertamente me haya propuesto, eh, que me ha hecho pensar, que me ha hecho intentar subir este vídeo a mi canal, ciertamente. Resulta que en torno a las 4 y pico de la tarde, o por lo menos fue cuando yo vi el mensaje del profesor Manuel Alfonseca mientras estaba viendo algunos vídeos en YouTube. Me llegó un mensaje de mi amigo el profesor Manuel Alfonseca notificándome que una noticia de Joseph Pearce, que un diario que él había creado llamado The Star, San Austin Review, mm, por desgracia se ha quedado sin fondos y ya no se va a publicar más. Este semanario creado por mi admiradísimo y siempre querido Joseph Pearce se creó, vamos a postear los dos artículos donde habla de la situación tan dolorosa a Joseph Pearce. Tanto vamos a hablar del artículo de Catholic World Report y el de Imaginative Conservative. Se les quiere decir dos cosas. Las dos cosas que se les quiere decir a ustedes es que yo generalmente suelo leer los dos suplementos. De hecho, muchas de las noticias que yo personalmente leo, las leo tanto en Imaginative Conservative como en Catholic World Report. Personalmente, yo debo decirles que suelo leerlos los viernes, los sábados y los domingos. Y es muy raro que altere mi patrón de conducta personalmente. Eso es muy raro que yo cambie mis patrones de conducta. Yo suelo ser muy metódico y muy maniático en mis costumbres. En ese artículo, Joseph Pearce, bueno, él más o menos, primero Joseph Pearce me pasó, el profesor Manuel Alfonseca me pasó un mail que ha enviado a todos los miembros, porque resulta que mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca, colaboraba en Star, en San Austin Review. Había colaborado y había escrito como unos 30 artículos, ciertamente, hablando más o menos de ciencia, en ese prestigioso semanario, ciertamente. Este semanario se creó hace unos 25 años, quizás un poco, más bien sería más justo, o sea que había cumplido sus bodas de plata o supongo que sería más justo decir que 24, puesto que el año 2025 todavía no ha concluido. Era una revista bimensual y fue, como diría Joseph Pearce, como una especie de faro de luz, personalmente. Fue un faro de luz que se creó al mismo tiempo que ocurrían los terribles atentados del 11S. Del 11S. Es una revista bimensual que contaba con colaboradores y era una revista de cultura católica, ciertamente, que trataba muchísimos temas desde una perspectiva católica. De ahí que parece ser que Joseph Pearce se estuvo peleando con un montón pidió ayuda a editoriales y a otras entidades y ciertamente parece ser que todas esas entidades ya le han abandonado. Durante su trayectoria les había abandonado y había pedido ayuda a donantes anónimos. La última es la Universidad Ave María. Ave María parece ser que ha sido el último recurso y que por desgracia también últimamente ha desertado ciertamente. Y bueno, y Joseph Spear ha escrito dos artículos que ustedes podrán leer porque mi intención personalmente es compartirlos con ustedes. Parece ser que la revista necesita unos $30.000 para seguir subsistiendo. Ojalá yo pudiera ayudarle, pero yo estoy como ustedes. Yo ciertamente no tengo mucho dinero. De hecho, no tengo mucho dinero y yo tampoco puedo colaborar. Yo tendré unos 400, no llegaré a 500 euros personalmente, eso es lo que les quiero decir. Por ello, no sé, cuando yo recibí la noticia estuve pensando qué hacer y me dije, esto yo ya no lo hago para ganar seguidores ni para ganar likes.
sino que ciertamente yo lo hago por una buena acción, para ayudar a una persona a la que estimo y aprecio, ciertamente. Yo supongo que el modelo de mi patrón de conducta fue cuando mi admiradísimo creador de contenido, mi amigo Quillo Barrios, hizo que un chico con parálisis cerebral, o sea, con huesos de plástico, con músculos de plástico, un chico polaco llamado Pavel, pudiera conocer a su estrella favorita llamada Vinicius. Supongo que ese ha sido el motor que me ha ayudado y me ha impulsado ciertamente a realizar la acción que estoy realizando ahora mismo. Ahora mismo, yo sé que ninguno de las personas que ve mi canal tiene $30.000. Yo lo único que pido personalmente a las personas que vean este vídeo es que lo compartan. Me da igual si no le dan like o no le dejan ningún comentario. La intención es únicamente que se difunda hasta a ver si se puede encontrar algún patrocinador que pueda ayudar a Joseph Pierce. Supongo que debería ayudar. Supongo que personalmente tendría que contarles ciertamente mi relación con Joseph Pierce. Creo que corría en torno a la década de los 2000. Yo ciertamente había empezado a desarrollarme como lector y ya yo también era un chico religioso, lo sigo siendo, y había oído hablar de alguno de los escritores que había mencionado Joseph Pierce por mi padre, o sea, había oído hablar de G.K. Chesterton, de Evelyn Waugh, por ejemplo. Por aquella época, más tarde conocería a C.S. Lewis, porque en la época en que más o menos conocía a Joseph Pierce, yo creo que estaba el proyecto de realizar una película, Las Crónicas de Narnia. Finalmente creo que ya se le dedicó un vídeo a esa cuestión y se hicieron los 3 primeros libros publicados de forma cronológica, es decir, El león, la bruja y el armario. Luego se hizo El príncipe Caspian y mi favorita, que es El viajero del alba. Son las 3 películas que, por cierto, a Pierce no le gustaron porque él pudo ver las de la BBC y parece ser que las de la BBC eran muchísimo mejores. Este hombre me abrió un mundo con su maravilloso libro Los escritores conversos, me abrió en una era de incredulidad que pueden ustedes encontrar en la editorial Palabra, me abrió un mundo desconocido que amplió y más o menos me llevó a la cultura del morefolk, que un escritor te lleve a otro, luego del árbol del morefolk, que es un término acuñado por G.K. Chesterton. Quiero recordarles que este canal se iba a llamar, en un principio se iba a llamar Las etimologías de Morefolk, pero como ciertamente nadie iba a entender nadie iba a comprender el título ni la motivación, pues al final decidí ponerle un título más accesible para el gran público, como era El rincón del bibliófilo, ¿cierto? El rincón del bibliófilo. Pero yo quiero reconocerles que esta filosofía, creo que como ya se les ha comentado, ha habido 3 escritores que han sido, bueno, 4, G.K. Chesterton y luego 3 escritores que han sido decisivos en mi vida. Uno es personalmente Juan Manuel de Prada. Creo que en un vídeo que grabé con mi jefe, don Alberto Balaila, yo creo que comenté todo lo que Juan Manuel de Prada había hecho personalmente por mí. Eso pero yo lo había comentado personalmente y comenté todo lo que había hecho por mí. El profesor Manuel Fonseca no solo me ha regalado muchísimos de sus libros, sino que me ha concedido algo que los demás no me han dado, que es su amistad. No es fácil. Y además pude hasta grabar un vídeo con él, en el maravilloso vídeo de 3 amigos hablan de ciencia ficción con mi queridísimo amigo Jaime Blanch. Jaime Blanch, al quien mando recuerdos. Después de subir este vídeo voy a escribirle a su cuenta de WhatsApp para ver cómo están, porque parece ser que hay unas lluvias de granizo en el Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, y estoy preocupado por él. Así que ciertamente después de que suba este vídeo voy a escribirle a su cuenta de WhatsApp para ciertamente saber cómo están él y su familia. Yo creo que no les habrá pasado nada y que se encontrarán ciertamente bien. Así que estoy más o menos contento. Pero ciertamente yo creo que uno de los escritores más importantes de mi vida ha sido Joseph Pierce. Joseph Pierce más o menos comentaba que
que había un libro que había llevado a la perdición a Oscar Wilde, un libro que me parece que era de Walter Pater, que considera que es el libro amarillo. Pues bien, yo podría decir que para mí, lo opuesto al libro amarillo, para mí sería Los escritores conversos en una era de incredulidad. Creo que este fue el libro que me convirtió en lo que yo soy actualmente, el coleccionista de escritores católicos y una persona que está fascinada por todo tipo de cultura católica y si no hubiera sido por el libro de Joseph Pearce, yo creo que junto con la Biblia, el libro de los escritores conversos en una era de incredulidad, ciertamente ha sido el libro de no ficción más importante en mi vida. Y eso que he leído La ciudad de Dios o, por ejemplo, Tiempos modernos, César y Cristo de Will Durant. No he leído tanta no ficción como yo desearía, pero yo creo que el impacto que me produjo ese libro ha sido decisivo porque es que ha determinado mi forma de ver la vida y no solo eso. No solo he leído un buen libro, sino que es un libro que me ha llevado a otros libros y me ha ayudado a conocer a los que para mí son los mejores escritores católicos que hay, que son los ingleses, ciertamente. Desde Oscar Wilde a, por ejemplo, Mackay Brown. Yo personalmente, todos los libros que iban apareciendo del gran escritor inglés Joseph Pearce los he ido ciertamente comprando y adquiriendo. La verdad sin máscaras en la editorial Ciudadela, que es la biografía de Oscar Wilde, J.R.R. Tolkien, El hombre y el mito, el anuario que se supone que el libro de colaboración de Tolkien, Señor de la Tierra Media, A Celebration, por ejemplo, también. Por ejemplo, el libro Sabiduría e Inocencia, que es la biografía de G.K. Chesterton. También he comprado El viejo trueno de Hilaire Belloc cuando salió en la editorial Palabra. España salvó mi alma de Roy Campbell, que fue editado por la editorial Libros Libres. Y también, finalmente, creo que también he comprado el de Shakespeare, por ejemplo, que se dedicaba a analizar el origen católico de Shakespeare, siguiendo la labor de Peter Milward y otros grandes investigadores católicos que siempre han creído, como yo también creo, que William Shakespeare era católico, personalmente. Sobre este tema yo quiero recomendarles a ustedes la maravillosa novela del exministro Federico Trillo Figueroa. Algún día, cuando vuelva a Valladolid, de ese libro vamos a hablar. Yo creo que le debo al exministro y al embajador y al antiguo embajador en Inglaterra, le debo una disculpa personal. Y voy a hacer esa reseña. Aparte el hermano de Federico Trillo, Jesús Trillo Figueroa, también es un grandísimo novelista y ha publicado una maravilla llamada El mundo entre guiones, que también yo personalmente quiero recomendarles. También leí el testimonio de su conversión, como leí, por ejemplo, primero en un libro de Donna Strachan, por ejemplo, creo que ahí leí por primera vez La conversión, que fue la que más me gustó de todas, La conversión de Joseph Pearce, y luego ya la leí de forma más ampliada en Mi carrera con el diablo. Ahí fue donde Joseph Pearce, también por ejemplo leí el libro de A través de los ojos de Shakespeare, donde Joseph Pearce comentaba algunas obras de William Shakespeare. Me parece que en este caso fueron El mercader de Venecia El mercader de Venecia fue una de las que comentó y Hamlet, me parece. Luego ya en Shakespeare una investigación o una quest, por ejemplo. Ese libro está muy en la línea del libro de A.J. Simon En busca del barón Corvo. De ese libro ya había un análisis de Macbeth. Me hubiera quedado con ganas de ver más, pero por desgracia a España no han llegado. También leí el libro de C.S. Lewis y la Iglesia Católica, maravilloso, no solo por ver qué fue lo que impidió a C.S. Lewis convertirse a la Iglesia Católica, sino por ver el estado de descomposición en el que se encontraba la Iglesia anglicana y luego los grandes conversos que se convirtieron gracias a C.S. Lewis.
Es muy interesante ese libro y yo también lo recomiendo en la editorial Palabra. El de Solzhenitsyn fue el último que yo creo que le leí el libro. Joseph Pearce fue uno de los pocos a los que a los que Solzhenitsyn les permitió que le hiciesen una biografía. Quizás Solzhenitsyn sea uno de los más grandes escritores de la literatura actual, ciertamente. Joseph Pearce es un hombre de un grandísimo talento. Creo que tiene, a pesar de que él también escribió ficción, Destroyment, me parece, que es un homenaje ciertamente a una novela de Hilaire Belloc. Él también publicó su propia versión de esta historia. No sé si era no sé si era Aidan Mackay, por ejemplo, el que decía ciertamente que Joseph Pearce escribía tan maravillosamente que es que podría ser abogado. Ciertamente es muy interesante este hombre que empezó siendo alguien de la extrema derecha, un ultra de la extrema derecha, y al final, gracias a G.K. Chesterton, a Hilaire Belloc y a J.R.R. Tolkien, abandonó el mundo de la extrema derecha y se convirtió al catolicismo y se ha convertido en el más grande apologeta y en el más grande biógrafo espiritual de nuestro tiempo. Yo me gustaría contarles una anécdota maravillosa sobre Joseph Pearce. Joseph Pearce vino a Valladolid y dio una conferencia y yo fui a oírlo con mi padre a Valladolid, a un colegio del Opus Dei. Y fue una conferencia maravillosa. A pesar de que mi conocimiento del inglés es muy pobre, pude entender la conferencia entera. Tan buena fue la conferencia que dio. Y llevé el libro de los escritores conversos. Y siempre lamentaré una cosa, no haber tenido el valor ni el coraje de pedirle a Joseph Pearce que me firmara el libro. Es de una de las pocas cosas de las que me arrepiento en toda mi vida. De no haber tenido, porque es que yo creo que tenía miedo de que mi padre se enfadara si iba a pedirle a Joseph Pearce que me firmase el libro, y muchos me han echado en cara que no tuviese valor de pedirle a Joseph Pearce que me firmase el libro de los escritores conversos en una era de incredulidad. Supongo que con este resumen de mi vida y de las veces que Joseph Pearce me he encontrado con Joseph Pearce en mi vida, supongo que sería suficiente, pero no. Aparte de eso, ciertamente hace 2 años fue un año muy malo para mí, el año 2023. Bueno, el año 2024 es que nos robaron, entraron a casa y nos robaron, así de claro, eso es lo que les quiero decir. Pero el año 2023 fue muy duro para mí. Bueno, mi madre se enfadó conmigo porque tenía un poco de sobrepeso y me dijo que adelgazara. Los resultados en las elecciones fueron horribles. Estamos sufriendo, por desgracia. Estamos sufriendo ciertamente las consecuencias de todo esto actualmente. Eso es lo que les quiero decir. Yo siempre, bueno, no voy a darles mi opinión porque yo tengo una opinión muy controvertida que la mayoría de las personas no aceptan, así que prefiero más o menos guardar la ropa y no dar mi propia opinión de lo que pienso de esas elecciones. Eso es lo que personalmente les iba a decir. Y hubo otras cosas, algo que ciertamente me entristeció. Hubo otras 2 cosas que me entristecieron mucho. Una no la puedo decir personalmente, pero otra sí que puedo contársela a ustedes. Yo, ciertamente, el libro de Joseph Pearce, The Faith of Our Fathers, A True History of England, yo lo compré en inglés. Estaba tan obsesionado con la posibilidad de que Joseph Pearce se dedicara a escribiese una obra de historia que como historiador deseaba poseerla. Y además porque era mi escritor favorito, sin ninguna duda deseaba poseerla. Al final, en la votación fue elegido libro del Catholic Book Club y por medio de amigos, en este caso los Solen y también Caroline Asphalt, le supliqué a Joseph Pearce que participase en la discusión del libro, a pesar de no tener cuenta en Goodreads, quería que participase en la discusión y pudiéramos comentar su libro. Yo personalmente escribí una reseña, pueden verla ustedes en mi cuenta de Instagram, y creo que también la publiqué en Goodreads. Era cuando todavía no se me había acumulado y ya no se me había acumulado todo y no estaba tan activo en las redes sociales. Así que ahora ciertamente ya casi me cuesta muchísimo publicar en Goodreads porque es que casi
no tengo tiempo, hay que meter Es que el hecho de meter los enlaces lo complicó absolutamente todo. Antes era muy sencillo. Antes era coger los enlaces, no eran hipervínculos, era coger los enlaces y ya está, pero ahora descubrí cómo hacer hipervínculos que nos llevasen al libro directamente y me pareció muchísimo mejor y esto ralentizó mucho mi trabajo. Pero volviendo al tema que nos ocupa, ciertamente. Peirce, por desgracia, le dijo a mi amiga Caroline Ashfall, porque tuve que escribirme con él por medio de intermediarios, que por desgracia estaba muy ocupado y que no podía participar en la discusión. Y me deprimí muchísimo, me hundí, bueno, me estuve muy triste, la verdad. Ese año fue muy duro para mí, la verdad. Fue un verano bastante, más que un año, porque el año yo creo que en sí no fue malo, pero fue muy doloroso, ciertamente. Fue un año muy duro y fue para mí una decepción. Vuelvo a repetir que yo fui muy egoísta y muy injusto, la verdad. Yo creo que no tenía que haber sido tan caprichoso y tan egoísta. Así que me gustaría pedirle perdón a Joseph Peirce por medio de este vídeo, ciertamente. Hay 4 cosas que yo deseo en la vida, ciertamente, y una de ellas es que me gustaría ganarme la amistad y la estima de Joseph Peirce. Me gustaría muchísimo tenerla y ganar su estima y su amistad y su cariño. Hoy personalmente he estado viendo su vídeo, su corto su short, sobre su visita a Australia, ciertamente, y estoy muy informado de lo que más o menos hace porque yo le leo más o menos en Catholic World Report y también en Imaginative Conservative, personalmente. Ciertamente, Joseph Peirce se ha convertido en uno de los temas más importantes y más recurrentes, ciertamente, y por ello yo personalmente le sigo mucho. Sé que ha publicado Héroes Anónimos de la Cristiandad y lo bueno, lo hermoso y lo malo. The Good, The Evil and the Beauty, que por desgracia todavía no se ha publicado en español. No sé si se publicará porque últimamente a Joseph Peirce no le publican nada. También ha escrito un libro sobre las crónicas de Narnia. Y creo que en varias entrevistas, creo que Joseph Peirce había comentado sus proyectos. Creo que esto ya se habló en un vídeo en el que alabamos a los 3 grandes maestros de mi vida, a Juan Manuel de Prada, y donde conté su entrevista, aunque Juan Manuel de Prada se comió absolutamente todo. Se comió absolutamente toda la entrevista. Y pudimos dedicar muy poco tiempo a Manuel Alfonseca y a Joseph Peirce. Creo que analizamos una entrevista que hizo el gran escritor rumano Robert Laszlo Kemita y comentaba sus proyectos literarios. Supongo que hablar sobre Retorno a Braeshead. Comentamos ciertamente la posibilidad de que hablase de otras obras de C.S. Lewis, como por ejemplo la trilogía cósmica y posiblemente, mientras no tengamos rostro, la interesantísima obra mitológica recontando el mito de Eros y Psique, por ejemplo, que sirvió para que la escritora Rosamund Hodges, muy querida por mi amiga Julie Davis, publicase una novela homenajeándola llamada Cruel Beauty, uniendo, por ejemplo, a 2 escritores que eran antagonistas y que incluso estéticamente eran opuestos y que incluso llegaron a ser enemigos por un tiempo, al final se reconciliaron porque T.S. Eliot fue mucho más comprensivo que la mayoría de los Inklings en respecto a su matrimonio con Joy Davidsman. Ciertamente. Fue mucho más abierto. De hecho, al único Inkling que se lo contó, me parece que fue al muy interesantísimo escritor, algún día supongo que hablaremos de él, Roger Lancelin Green. Fue al único escritor al que C.S. Lewis le contó su matrimonio con Joy Davidsman. Por eso es tan interesante. Estamos hablando de The Star, por ejemplo, y es que he visto, y también no solo eso, sino que he estado viendo también a los amigos de Joseph Peirce en persona, algunos de los colaboradores. Sadasivan, no conozco a este tal Sadasivan, pero sí que hay un tal Nathan Sadasivan que, por ejemplo, creo que este hombre se llama Jim Sadasivan y estaba muy interesado en saber si era familiar de este tal Nathan Sadasivan, que escribió una novela sobre los templarios publicada en Art Publishing llamada
The Crown of the War, era una novela sobre las cruzadas y el protagonista era un templario. Estaba muy deseoso de saber algo más de él y si tenía relación. Hay un escritor hay un italiano que también le voy siguiendo, como Luca Fumagalli. También verán ahí, por ejemplo, los nombres en la portada, creo que se verá bien, en la portada que se han elegido, hemos elegido varios temas, porque no solo vamos a hablar ciertamente de la revista Star o San Austin Review, no solo vamos a hablar de Star, también vamos a hablar de algunos otros artículos. Creo que ya se le comentó que quería hablar de un tema muy interesante, que es lo que está pasando en Inglaterra. Joseph Pearce escribió un artículo en Imaginative Conservative que me tiene muy preocupado, ciertamente, de lo que está pasando en Inglaterra, ¿cierto? Y es terriblemente distópico lo que está ocurriendo ahí, es algo de pesadilla, casi infernal. Ciertamente se ha descubierto que el jefe de la inteligencia inglesa era nieto de gente que pertenecía al grupo de Azov, o sea, de ucranianos que militaron y lucharon a favor de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Es un escándalo pavoroso y terrible. Ya vimos como, por ejemplo, en el Parlamento canadiense, en el Congreso canadiense, se reconoció a un ucraniano que también había sido un criminal de guerra, pensando que en realidad era un ucraniano que estaba luchando contra Putin, y al final se descubrió esto. Yo quiero darles mi posición. Yo no soy favorable a Putin, nunca lo he sido. No, y yo lo que quiero de la guerra de Ucrania y de Rusia es que se acabe. No, en un principio estaba con Ucrania, era pro-ucraniano moderado. Y lo que quiero ciertamente es que el conflicto se termine. No estoy ni con unos ni con otros. Creo que lo mejor es que la guerra se termine ya para que Ucrania salga lo mejor posible. Porque ciertamente Rusia no está dispuesta a abandonar, no le importa cuántas vidas pierda mientras gane el conflicto, estaría dispuesta a sacrificar a toda su población. Por eso creo que lo mejor es ciertamente llegar a un acuerdo, ciertamente antes de que Rusia, que se la acabará comiendo, tiene más armas, tiene más hombres, lo tiene todo a su favor para ganar, así que ciertamente yo lo que aconsejo ciertamente llegar a un acuerdo de paz lo más pronto posible, ciertamente. Eso es lo que yo aconsejo. Sé que me estoy metiendo aquí en camisas de 11 varas y en un tema muy polémico, pero es que yo la verdad es que es lo que pienso, ciertamente. No estoy ni con unos ni con otros. Vuelvo a repetirlo, que a mí Putin ni siquiera me gusta. Eso ya personalmente se lo quiero decir. Aquí lo normal es que en España tanto la izquierda como la derecha sean pro-ucranianos, pero yo soy neutral en este conflicto. Y ciertamente lo que he visto de la guerra me ha hecho que no me guste ninguno de los dos bandos. Yo personalmente quiero la paz. Quiero la paz y, a no ser que tengas algo para acabar con el presidente de Rusia, yo veo muy difícil que esta guerra pueda terminar. Yo lo siento, creo que lo mejor es negociar. Negociar es lo único que queda. No hay posibilidad de ganarle. Y menos porque ya Estados Unidos no está dispuesto a darle armas o no va a ser tanto. Ciertamente Donald Trump no quiere seguir las políticas neocones. Eso es lo que personalmente se les quiere decir, ciertamente. Sé que no me gusta meterme en política, pero oye, ya que ha salido por desgracia este tema, tenemos que hablarlo. Pero lo que me aterró del artículo que publicó Joseph Pearce en Imaginative Conservative ciertamente fue algo que me ha horrorizado. Yo ciertamente estoy aterrado, igual que por ejemplo lo estaban Agatha Christie y Evelyn Waugh con la llegada de los laboristas al poder. Todos nos trataron de presentar a Keir Starmer como un político moderado, pero ciertamente en el laborismo no hay nadie moderado. Y así, en lo más decente, que parecía que era Tony Blair, al final se vio salpicado por el baño de sangre. Era un hombre muy corrupto y se vio salpicado por el baño de sangre de la guerra de Irak. Sí, yo también soy hostil a la guerra de Irak. Yo no me oculto personalmente, lo digo, creo que fue un error, vuelvo a repetir. Eso sí, no me gustó que se utilizara políticamente para que ciertos líderes de izquierdas y algunos países pudieran seguir, por ejemplo, Francia, que sabemos que le vendía armas al otro, y Alemania, que tenía una posición muy amoral. El único persona que yo creo que simpaticé con su modo de ver el conflicto y con el que estaba muy de acuerdo es con San Juan Pablo II. Es con el único que yo estaba de acuerdo. No me gustaba, desde luego, ni con el presidente de mi país, el señor Rodríguez Zapatero, que usó este conflicto para llegar al poder sin ningún escrúpulo moral,
no estaba de acuerdo personalmente con Jacques Chirac, que para mí ha sido lo más dañino. Algún día supongo que se investigará el papel que tuvo nuestro país vecino, el de arriba y el de abajo en el 11S. Supongo que algún día esperemos que se investigue todo ese asunto. Y luego el caso de Gerhard Schröder, que en fin, vamos, que prácticamente desindustrializó toda Alemania y dejó a Alemania en manos de Rusia. Eso es lo que personalmente les quiero decir. Y vuelvo a repetir que si Irak fue monstruoso, peor fue lo que vino después. Eso ya. Pero lo que me aterra ciertamente, y volviendo al tema de ese artículo que Joseph Pearce ha escrito, lo que me aterró ciertamente fue la pérdida de derechos que ha habido y sobre todo la pérdida de los pro vida, ciertamente. Ciertamente los laboristas parece ser que han metido la posibilidad de que algo muy parecido a lo que han hecho en Nueva York, meter una legislación que permite abortar hasta el último minuto. Si usted está a punto de tener a su hijo, y le falta un gramo para salir, usted puede matarlo y no se considera infanticidio. Y además creo que se ha avanzado mucho para garantizar la eutanasia y la muerte asistida. Yo creo que lo que estamos viviendo es aún peor. Estamos en las vísperas de vivir lo que hemos visto en la novela El Señor del Mundo, de Robert Hugh Benson. De hecho, fue gracias a Joseph Pearce, que fue el primero que se partió la cara para que Robert Hugh Benson volviese a ser un escritor otra vez popular, porque había sido ciertamente olvidado y fue Joseph Pearce quien lo rehabilitó y que ciertamente favoreció otra vez que sus obras fueran reimpresas de nuevo, ciertamente. Y eso es lo que me aterraba. El artículo me dejó helado y lo hablé con mi amigo el profesor Manuel Alfonseca, lo que estaba pasando en Inglaterra, que me aterroriza. Estoy aterrado ante todo lo que podría pasar, ciertamente, todo lo que estarán viviendo mis amigas Corina Turner y Fiorella de María. Yo ciertamente quiero decirles que he sido muy crítico con Inglaterra en mis críticas, pero supongo que en el fondo de mi corazón yo no soy crítico con Inglaterra. A mí me gustaría, de hecho, tanto Joseph Pearce como yo queremos lo mismo, que los países que no me gusta llamarlo británicos, pero que tanto Inglaterra, Gales, Escocia y el norte de Irlanda vuelvan al seno de la Iglesia Católica. Es lo que queremos los dos. Yo creo que el sueño va a ser muy complicado. Yo no soy tan... Y era una de las cosas que me hubiera gustado preguntarle a Joseph Pearce, si viendo el problema demográfico que está teniendo Inglaterra y la enorme inmigración musulmana, si cree posible que Inglaterra vaya a volver al seno de la Iglesia Católica. Yo creo que no volverá hasta el final de los tiempos, yo creo que lo más probable es que lo que contaban distopías como por ejemplo La Hostería Volante o por ejemplo 1985 o la novela Sumisión de Houellebecq o el Campamento de los Santos de Jean Raspail es lo que se está haciendo realidad. Estamos viendo cómo ciertamente la inmigración musulmana cada vez es mayor y que ciertamente pronto seremos sustituidos por ellos y serán controlados por un grupo, por unos capitalistas que a lo mejor no sé si serán ellos los que lo controlen o una especie de jeques que acabarán apoderándose de Eurabia. Yo creo que es ciertamente a lo que vamos. Por eso yo soy mucho más pesimista que Joseph Pearce. Son los frutos amargos pues, de la descristianización, la secularización y sobre todo de fomentar políticas antinatalistas. En este caso estamos hablando de la revolución sexual, del control de natalidad, del divorcio, del aborto. Todo esto son las consecuencias y creo que nuestro mundo se está hundiendo y va a desaparecer por culpa de todo eso y lo tengo que decir. Esto ya lo trató Gabriele Cubi en La Revolución Sexual, un libro que se pueden encontrar ustedes en Didáscalos, ciertamente. Es así uno de los... Algo más, me ha gustado muchísimo más otro artículo que publicó Joseph Pearce en Imaginative Conservative. Me ha gustado mucho, ciertamente,
lo que ha publicado la... Como pueden ver, no solo estoy hablando de la revista Star, aunque va a ser lo principal, estoy hablando de los artículos que he leído últimamente de Joseph Pearce en Imaginative Conservative. Hay uno que, leyendo en las sombras, donde más o menos Joseph Pearce hablaba de la posibilidad de un problema que tenemos. Cada vez la gente sabe menos idiomas y los habla cada vez peor. A pesar de que cada vez hay más certificados y diciendo que usted puede hablar, tiene un C1, tiene un C1, un B1, bueno, o tiene el PET, o alguna cosa de estas. Pero a pesar de todo, usted no sabe ni puede leer más o menos bien en inglés. Por ello, si esto pasa con el idioma, con el segunda lengua que más o menos tenemos que estudiar, ¿qué es lo que pasará con otros idiomas, como el francés y sobre todo con lenguas del centro Europa? Por ejemplo, estamos hablando, en este caso, Joseph Pearce comentaba el tema del polaco. Joseph Pearce ha leído un poema maravilloso que, por desgracia, lo he estado buscando y no hay ninguna edición en español, de Pantadeus, de Adam Mickiewicz. Lo está leyendo y le está gustando mucho. Y también la historia de María Konopika, de la de los enanos, ciertamente. También ha sido otro de los libros. No voy a hablar mucho de la novela de Diario de un cura rural porque a mí nunca me ha gustado Bernanos. Es un escritor que yo encuentro sobrevalorado. Aquí supongo que Joseph Pearce Joseph Pearce ha recomendado y hablado muy bien de muchos escritores. Solo ha habido uno que no ha conseguido gustarme de todos los que ha hablado Joseph Pearce, y ese fue Tim Powers. He intentado ciertamente que me gustase y yo ya se lo comenté al profesor Manuel Alfonseca, que no he conseguido, por desgracia, que me gustase Tim Powers, ciertamente. La novela sí que más me gustó fueron Las puertas de Anubis, pero es que, por ejemplo, Hacia costas extrañas, que fue la que inspiró Piratas del Caribe 4, Hacia costas extrañas y The Last Call no me gustaron absolutamente nada. Las leí y fueron horribles, ciertamente. Para mí fue una experiencia muy desagradable. Solo Las puertas de Anubis me gustó. Estoy buscando la última, Yo declaro, pero por desgracia lo editó la editorial Gigamés y no hay posibilidad. Lo he intentado adquirir, pero no ha habido manera de conseguirlo. Y la única, pues, yo creo que con Elfenheim de Michael Flynn tuve éxito, pero no con, por ejemplo, no con Yo declaro, que más o menos mezcla el tema del espionaje, ciertamente. Yo he disfrutado mucho, por ejemplo, porque por ejemplo yo a Joseph Pearce, donde lo he leído es en Catholic World Report, y he disfrutado mucho leyendo la entrevista que hizo Tim Powers, que ya no está, la he buscado y ya parece ser que Ignatius Press la ha retirado, igual que la de Sandra Miesel, ¿no? Y me parece que no la... Yo antes guardaba archivos y cosas y también... Y esa, por desgracia, cometí el error de no guardarlas. Y es una lástima porque ahora lo lamento muchísimo, ciertamente. Ciertamente, había una entrevista muy buena de la escritora Sandra Miesel, que yo lamento mucho sobre el cristianismo y el catolicismo en la ciencia ficción, que yo lamento mucho no haber conservado, ciertamente. Lo lamento muchísimo no haberla guardado. Y luego estaba, por ejemplo, otra de las obsesiones. Joseph Pearce, cuando tenía una ideología neonazi de extrema derecha, por ejemplo, es muy interesante, por ejemplo, estudiar en mi carrera con el diablo, por ejemplo, su experiencia personalmente su experiencia como ultra del Chelsea. Por cierto, quería felicitar a Joseph Pearce porque el Chelsea ha ganado el Mundialito de Clubes y está haciendo un equipo terrible. Va a ser un gran enemigo para nosotros, que ya saben que yo trabajo para don Alberto Balaila en el canal de YouTube Real Madrid, Tío Alberto Real, junto con TGG, Un Mundo de Eventos, Freddy, Paco, Miriam, Leo también, o sea, trabajo con ellos en el canal del Tío Alberto y creo que vamos, y bueno, y alguna colaboración tenemos con Iron Sun o con Frechet también. Me gustaría, José Antonio, blanco sobre negro, o sea, sí que va a ser muy duro enfrentarse al Chelsea. Yo
Yo pensaba que el Chelsea no sería lo suficientemente fuerte, todavía no estaría lo suficientemente preparado, pero que iba a ser un equipo muy peligroso y no me equivoco. Creo que nos va a dar muchísima guerra, igual que todos los equipos de la Premier, que para mí son una Superliga encubierta, pero es muy interesante ver el tema de la conexión entre los grupos de música y el fútbol con la extrema derecha. Es fascinante, por eso yo recomiendo ciertamente Mi carrera con el diablo. Es un libro que hemos intentado elegir, pero que de momento no ha habido manera de que salga elegido en el The Catholic Book Club en Gurrea. Ya veremos si ciertamente sale elegido el libro. Es muy interesante, ya se comprobará todo ese tema. Y estaba muy interesado en conocer a un miembro del partido nazi que se opuso a Hitler, Strasser. Yo lo que aconsejaría a Joseph Pearce, igual que le voy a dar unos últimos consejos sobre Star, ciertamente, yo lo que le aconsejaría es que, por ejemplo, ese libro, esa biografía que intentó publicar sobre Strasser, yo sigo diciendo que es imposible. Para mí no es imposible conectar catolicismo con nazismo, con el nacionalsocialismo. Son ideologías totalmente incompatibles. De hecho, hay una excomunión, la Mischbenender Sorge, hecha por Pío XI. O sea, no sé, de hecho, en los países, en las regiones de Alemania donde la presencia católica era más fuerte, era donde menos fuerza tuvo el NASDAQ. Mientras, por ejemplo, tuvo mucho éxito entre los jóvenes, los estudiantes, las mujeres y también los trabajadores, paradójicamente. Le acabó robando el voto a los partidos, al KPD, al Partido Comunista Alemán, y también al SPD, que es los socialdemócratas. Acabaron robando el voto y la clientela. Pero no tuvieron tanto éxito con el Centrum. De hecho, lo primero que hizo Hitler fue acabar con los partidos políticos y las organizaciones pertenecientes a esos partidos. Entre ellos, el Centrum, que es el embrión de lo que luego va a ser la CDU. La CDU. Por desgracia, la CDU ya no tiene nada ya tiene muy poco de demos y absolutamente nada de cristiano, como todos. Es el Partido Popular Europeo, es como le llamamos nosotros. Ciertamente, bueno, es alguna cosa muy triste. Yo le aconsejaría editar esa biografía. Ahora que es un hombre de éxito y que ya ha publicado grandes biografías, yo le aconsejaría publicarla. No pierde nada en publicar esa biografía de Strasser. Yo le aconsejaría ciertamente, porque es un tema que le ha interesado. Ese tema estaba también ahí. Me ha gustado mucho el artículo también que ha escrito su esposa sobre por ejemplo, el tema de June Austen y el tema del matrimonio y la vida feliz. O sea, es muy interesante. A mí siempre, yo sí debo reconocerles que yo pertenezco al club de los cursis, igual que el profesor Manuel Alfonseca, y a los dos nos encanta Jane Austen, ciertamente. Somos como el asesino que aparecía en la novela de la juguetería errante, ciertamente. Somos fans aquí de Jane Austen. No vamos a decir como las llamaba Edmund Crispin porque sería vergonzoso. Mi hermana y a mí nos encantan, ciertamente. No vamos a perder nada por decirlo. Pues ciertamente Susannah Pierce, que escribió un artículo maravilloso. De hecho, he creado un premio cada año, ya saben ustedes que hago lo que he hecho en este semestre, es decir, una lista de los mejores libros de ficción y no ficción, y luego ya hicimos categorías. Y una de las categorías que creé fue el premio Susannah Pierce, libro en el que me gustaría estar. No sé si lo dije, pero el libro en el que me gustaría a mí estar es Los milagros de Namilla. Me parece que sí que lo dije, porque es el libro más ilusionante. Es el libro más ilusionante que yo creo que he leído este año, el más alegre. O sea, no todos los libros que nos gustan son libros en los que sería bueno vivir o en estar. Pero es muy interesante, por ejemplo, lo que ha hecho de Jane Austen, comentar las diferencias entre las hermanas, como ha hecho Susannah Pierce, y ciertamente es muy interesante comentar las diferencias que hay entre las hermanas y también su disposición ante el matrimonio. Es muy interesante comparar a Elizabeth Bennet, por ejemplo, con su amiga Charlotte Lucas. Una tiene pensado que lo mejor es buscar la seguridad, por ejemplo, la seguridad y el bienestar económico, y no pasar, y por ello Charlotte decide casarse con el señor Collins, ciertamente, a diferencia de una persona como Elizabeth Bennet que no es tan calculadora, no es tan
no está tan obsesionada, por ejemplo, con los temas materiales y considera que hay algo más importante que el dinero, como la forma de ser, como el tema, cómo es la pareja, la forma de ser del marido, si es buena persona, o sea, pero tampoco es caer, por ejemplo, en el mal llamado romanticismo, ser esclavo de las pasiones como por ejemplo lo es Lydia Bennet o por ejemplo lo es Marianne en la novela de eh, Juicio y Sentimiento, Sense and Sensibility sería ciertamente la novela, que fue una de la primera, me parece, que escribió Jane Austen, las hermanas Dashwood. Mientras Elinor era más racional, Marianne era más romántica y se dejaba llevar más por su pasión y por las emociones. Y habla de lo malo que es esto, ciertamente, aunque al final acaba realizando un matrimonio muchísimo mejor que el de la hermana sensata, ciertamente. Cada uno al final le da a la otra lo que le falta. Pero es muy interesante eso, y es muy interesante cómo ha comparado ciertamente Susannah Pierce la postura de Elizabeth Bennet, por ejemplo, con un análisis que hizo el propio Joseph Pierce del Mercader de Venecia, sobre todo la prueba a la que somete Porcia a sus candidatos, que hay 3 cofres, el de oro, el de plata y el de plomo. Y usted tiene que coger el de hierro, tiene que estar dispuesto a arriesgarlo todo por la mujer que ama. Yo personalmente les recomiendo ese libro porque ciertamente ahí fue donde descubrí ciertamente la influencia que tuvo la muerte de Robert Shotwell y ahí fue donde descubrí ciertamente el antisemitismo de la reina Isabel I y cómo el judío López, que era el médico de Antonio Pérez, había sido presuntamente sobornado por Felipe II para asesinar a la reina Isabel y cómo haber descubierto este complot fomentó una ola de antisemitismo en Inglaterra y de ahí que surgieran obras de teatro como El judío de Malta, horrible, de Christopher Marlowe, que es maniquea, y luego está esa maravilla llamada El mercader de Venecia, que ciertamente puede ser un relato muy subversivo. Por supuesto, hay algunos que piensan que ciertamente, que ciertamente Shylock no encarna al judío, sino que lo que critica es el calvinismo. Pero yo no estoy a favor. Yo creo que ciertamente el hecho de que Shylock se convierta, yo creo que nos muestra una cosa, que yo creo que es el futuro y la unión que va a haber entre judíos y cristianos en el final de la parusía y el final de los tiempos. Esta es la versión que tengo yo. Es muy interesante que al final, ciertamente, Elizabeth Bennet al final acabe escogiendo al señor Darcy, ciertamente como su pareja. Esto es lo más interesante que hay en ese artículo. Y que se compare a Elizabeth Bennet con Porcia, ciertamente. Yo creo que es al final la que mejor se casa, Elizabeth Bennet, porque ciertamente lo bueno de Jane Austen es que recompensa la virtud. Y por eso me gustó mucho el artículo. Yo personalmente, en la portada podrán ver ciertamente todos los artículos en los que personalmente me he inspirado. Creo que ya ciertamente les he contado lo más interesante que quería contarles acerca de Joseph Pierce. Este vídeo ya saben que es un vídeo de emergencia, no lo tenía, como ya se dijo al principio, no tenía pensado hacerlo, ya estaba esperando a la siguiente crítica, pero me alegro de haberlo hecho porque lo que quería era hacer una buena acción. Me gustaría mucho que Joseph Pierce, hacer algo bueno por Joseph Pierce. Ojalá pudiera yo darle ese dinero. Si ustedes quieren poder ayudarle, en los 2 artículos aparece el correo de Joseph Pierce. Solo tienen que hablar con él. Por desgracia, cada año habrá que darle $30.000 para que pueda seguir editando la revista. No creo que nadie pueda hacerlo, pero por lo menos aquí hemos ayudado, hemos puesto una piedra para poder, hemos puesto la primera piedra para poder ayudar a Joseph Pierce a poder seguir promocionando la cultura católica en los diversos medios. Ojalá pueda conseguir un patrocinador que le pueda seguir ayudando, ciertamente. Mark Baker le ha propuesto alguna salida en el artículo de Catholic World Report que voy a compartir con todos ustedes. Yo les voy a decir una cosa. No lo he dicho, pero tengo que decirlo.
me entristece. Cada vez que veo los premios Príncipe de Asturias y los Nobeles me pongo enfermo. Es verdad que son premios que recompensan a la inteligencia y a las élites que quieren que recompensan a los porque recompensan ciertamente a los escritores sistémicos, como diría de Prada, que las élites plutocráticas quieren imponernos, ciertamente. Por ello, pero a mí me da rabia como alguien como Joseph Pearce, que desde luego merecería el premio Príncipe de Asturias mucho más que todos los imbéciles que lo ganan, me entristece y lamento, tío, haber sido tan despectivo, pero es que de verdad, es que cada vez que veo los premios Nobel o los premios Príncipe de Asturias me pongo enfermo, porque desde luego, si yo quiero leer un escritor yo debo reconocerles una cosa, que los peores escritores que he leído han sido premios Nobel, de verdad, he leído algunos que eran rematadamente malos, siendo sincero. De verdad, yo creo que gente como Joseph Pearce es quien debería ganar estos premios. Premio Príncipe de Asturias o el Premio Nobel. Es de verdad quien debería ganarlo. Yo le digo una cosa a Joseph Pearce. Yo no sé si encontrará un patrocinador para su revista, pero yo quiero recomendarle una cosa. Me gustaría que, si no encontrase el patrocinador, editase un libro o varios libros con los artículos que han publicado él y sus colaboradores en la revista Star. En el que ha participado mi admirado profesor Manuel Alfonseca. Me gustaría mucho y ojalá se puedan editar en español porque a mí me gustaría mucho leerlos. Yo personalmente no he podido leer esa revista, pero mi amigo el profesor me ha llamado. Hay proyectos también muy interesantes como este Incenspunk, en el que está trabajando el escritor Andrew Goldsmith. Algún día ya se hará una reseña porque se la debo a mi amigo Emanuel Gonzaga Escuraísa, se la debo y también será otro tema que me gustaría. Y bueno, quería despedirme este vídeo con un poco de esperanza. Ya saben que hoy es Santa Cristina y a que no saben cómo se llama mi madre, se llama Santa Cristina. Quería felicitar a mamá por su santo y felicitar a todas las Cristinas que vean este canal y este vídeo. Nada más. Que Dios les guarde a todos y muchísimas gracias por la paciencia que han tenido y al ver este vídeo. Que Dios guarde a todos los que vean este vídeo.